Esta introducción ya característica nos indica que los motores vuelven a rugir por las venas, por los caminos de la historia del automovilismo argentino e internacional, porque estamos en historias a fondo, porque estamos con nuestro amigo Oscar Lorenzo Scalerandi. Hola Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Chino, un gusto saludarte. En cualquier momento te doy una sorpresa, mira, estaba pensando. No me digas, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Más? Voy a esperar que calme la lluvia, el frío, viste, tranqui. Sí, Me voy a dar una vuelta por la radio, me voy a dar el gusto de hacer el programa en vivo, qué porque con bueno. Sergio hicimos con Sergio hicimos varios programas hasta que apareció la pandemia. Y con toda la gente no lo sabe, pero no nos conocemos personalmente. Qué Claro, bárbaro, ¿no? hace ya 4 meses que estamos haciendo el programa, Cuatro todos meses ya. 4 meses largos, desde principios de Mira marzo, vos, y todavía no nos sí, hemos conocido personalmente. Estas cosas que mira vos. tiene la comunicación, ¿no? Eh, Hoy es un día muy especial, mira. Tengo que mandarle saludos a Clemar Tosolini de Morteros, que cumple años, siempre es un fiel oyente, así que feliz cumpleaños a él. Ajá, También mandarle saludos a Santi Taberna, que es un hombre de Cañada de Gómez, que ha hecho un programa especial con Pianetto, filmándolo en un programa que está en sala de máquina y que es muy visto. Carito Iglesias, desde Pergamino, también le manda ajá. muchos saludos al Colorado Pianetto. Oscar Cabalén Hijo también. Bueno, y Marito García tiene, tiene algo que después lo voy a leer porque es para decírselo en persona a Pianetto. La verdad que da mucho gusto. Ya lo tenemos en línea, ¿verdad? Para Eh, presentarlo. ya lo tenemos del otro lado de la línea, lo vamos a saludar. Bueno, bueno. Colo Pianetto, Juan Carlos Pianetto, eso hay que decirlo bien, el Colorado Pianetto, muy conocido en el ambiente del deporte motor. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Historias a Fondo aquí en Neuquén. Te saludo Oscar Escalerandi y Marcelo Chino Castro desde la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos ustedes, para todos los que están escuchándonos y viéndonos. Bueno, bueno, el Colorado Pianetto, la verdad que has hecho historia, porque seguí, yo puse hoy en el anuncio del programa que su nombre, sos un hombre que ha hecho historia y seguís haciendo historia porque estás vinculado al Top Race actual. Pero contame un poquito de tu padre, porque realmente tu padre fue el que inició todo este tema del cual después vos te fuiste enganchando, ¿es así? Sí, realmente es así. Mi padre se volcó al automovilismo, colaborando en un primer momento con un auto de la Fuerza Limitada que había aquí en Cañada de Gómez, que el dueño era Primo Chimarelli. Él empezó colaborando, en esa época el automovilismo que se hacía en forma absolutamente amateur, lo hacían en las noches después de haber trabajado durante todo el día, hasta que, bueno, finalmente tomó la decisión de construir su propio auto, dirigió 5 años, desde que comenzó hasta poder ponerlo en pista, y tuvo una trayectoria de unos 7, 8, 10 años, y fue lo que en definitiva me fue transmitiendo esa misma pasión a mí por el automovilismo. Colo, y la pregunta que yo quería hacerte y creo que no te la pregunté, ¿vos en algún momento fuiste piloto o tu padre fue piloto de estos autos que ustedes armaban? No, no, ninguno de los dos participamos como piloto. Siempre nos interesó fundamentalmente la parte mecánica. Eh, Ajá. Mi padre fue, obviamente que cuando construyó su primer auto, se encargó de hacerlo íntegramente, hizo desde el chasis hasta gran parte del motor. La historia nos llevaría varios programas a contarlo, todo lo que hizo Claro, sí. en su momento. Por eso siento la mayor admiración en el automovilismo que siento es por todo lo que hizo mi padre.
y todo lo que logró transmitirme. Y él, Claro. Analizándolo, participó más en el desarrollo del motor en ese momento de aquel auto, y yo me volqué más a la parte de lo que es lo que fueron los chasis. Participé mucho menos que en el mantenimiento, el diseño o el proyecto de un motor. Bueno, vos estuviste vinculado a grandes equipos y a grandes figuras que enseguida vamos a decirlo. Y le decimos a la gente que está escuchando a lo largo y a lo ancho del país y, por qué no, del mundo, porque con esto del Face salimos a todos lados. Tu padre había hecho el auto con el cual Loeffel tiene un accidente que perdió una pierna y que después le costó mucho tiempo retomar la actividad hasta que el Congreso de la Nación, no sé, a través de un decreto, le dieron la posibilidad de colocarse una pierna ortopédica y Loeffel siguió corriendo en la Fórmula 1, mecánica argentina Fórmula 1, turismo de carretera y demás. Pero tu padre había construido aquel auto, ¿verdad? Efectivamente, y bueno, había tenido una cantidad de pilotos que fueron pasando, y el último fue justamente Carlos Loeffel, que tuvo ese desgraciado accidente un sábado a la tarde en Río Cuarto, y bueno, resultó que finalmente tuvieron que amputarle la pierna izquierda, con lo cual los autos que condujo a partir de ahí tenían que tener algún elemento que reemplazara el embrague en una cuestión manual porque no contaba con esa pierna. Eso fue en lo que a mi padre lo hizo sentir, lo afectó muchísimo este accidente, y a pesar de que preparamos todo el auto para que Carlos Loeffel pudiera volver a subirse, en realidad mi padre ya no tenía el deseo de hacerlo, y fue un poco el final de la actividad de ese auto en particular, no así de la vida propiamente dicha de Loeffel, que él se vinculó con los hermanos Velaviña y conduciendo una Dodge, creo que era en ese momento, en el turismo carretera, que ganó un par de carreras con esa condición. Claro, no, además con la cupecita, él ya hizo historia, una cupecita que primero la tuvo él, después la tuvo Mario Tarduzzi de Villa María, y después manejó un Dodge con el cual se retiró acá muy cerca de donde estamos nosotros, que es en Zapala. Pero, a ver, tu historia deportiva también es muy grosa, Colo, porque la verdad que comenzaste con esto, pero además tuviste a tu mando, bueno, yo recuerdo lo del auto de René Sanata, pero también estuviste vinculado con Di Palma, estuviste vinculado con Jorge Omar del Río, que logró 3 campeonatos con el Dodge 1500 en el TC2000. Realmente hiciste una carrera impresionante y todavía la estás haciendo ahora, ¿no? Sí, bueno, cuando ese auto que había construido mi padre quedó parado durante algunos años, en un momento apareció un piloto de un pueblo aquí cercano, de Las Rosas, que era Víctor Hugo Pla, y nosotros se Sí, lo vendimos. el tampero Víctor Hugo Pla, le decían. Exacto, se lo vendimos y, digamos, mi padre tomó la decisión de vendérselo, y yo, que estaba en esa época todavía muy entusiasmado con ese auto, no estaba en contra de la posibilidad de venderlo, y mi padre, para convencerme, me dijo, bueno, vamos a desprendernos de este auto y de aquí en adelante vamos a empezar a construir autos que ya existían en ese momento, los autos de motor trasero, y empezamos ahí una etapa de construir algunos autos de la categoría, para las categorías zonales. Posteriormente construimos un par de Fórmula 1 ya con motor trasero para la categoría nacional, uno para la Peña F100 de la ciudad de Rafaela, otro para los hermanos Velaviña. Ese auto lo corrió Juan Manuel Bordeu, lo corrieron Asís Estefano,
pero no lo tuvimos nosotros bajo atención. Nosotros lo construimos y ellos hicieron cargo de los autos. Si me quieren interrumpir, me interrumpen, pero si no, sigo contando. No, dale, que está interesante, dale. A partir del año 1972, hicimos un acuerdo, porque ya teníamos un vínculo con los hermanos Belaviña, para construir un nuevo Fórmula 1 con la idea de ir a participar básicamente en las 500 millas de Rafaela. Era una carrera que se disputaba a mediados de año, quizás un poquito más hacia el principio. Bueno, tuvimos la buena suerte de que debutamos, ganamos, y como la categoría, por la carrera esa en especial era de muy larga duración, porque eran 500 millas reales, si mal no recuerdo, kilómetros. 803 kilómetros creo que era en total. Exactamente, 803 kilómetros. Que fue una de las últimas, no tengo la certeza, pero me parece que fue la última vez que se corrieron los 803 kilómetros. A partir de ahí siguió llamándose 500 millas, pero se había reducido el kilometraje en la realidad. Y bueno, con motivo de que haber quedado por la cantidad de puntos ganados en esa carrera, quedamos primero en el campeonato, y como formábamos parte de la comisión de carrera de Chrysler para participar en esa oportunidad, la gente de Chrysler se entusiasmó y decidió seguir participando durante todo el año, y terminamos ganando 3 carreras más, que fueron Tucumán, Paraná y Las Flores, y bueno, ahí ganó obviamente el campeonato Ángel Monguzzi, y desde ahí, a partir de ese evento, desde el año 72, mi carrera particular, y todavía con la colaboración de mi padre, fue ininterrumpida hasta el momento de hoy. Desde el 72 hasta el 22 son exactamente 50 años. Qué bárbaro, qué historia. Colo, perdóname que te interrumpa ahí, pero vos sabés que yo tengo acá en mi poder una revista Corsa que es exactamente, te digo la fecha, del 16 de abril del año 1974. Y me llama la atención, porque inclusive lo hablé hoy con Mauricio García, se daban muchos accidentes. No es que ustedes no sabían lo que hacían y preparaban los autos así nomás y demás y todo lo demás, porque en Europa también pasaba lo mismo. Pero digo, hubo una serie de accidentes realmente llamativos. Por ejemplo, Carlos Faberio, Daniel Sancho, acá en la zona, bueno, Rubén Bula, que se fracturó un brazo, Mauricio García en Balcarce. Bueno, ¿por qué pasaba eso? Los autos iban demasiado rápidos, demasiado rápido para la época. ¿Qué es lo que ocurría? Los autódromos no estaban acondicionados para semejante autos de competición. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Por qué tantos accidentes? Sí, justamente los autos obviamente no tenían los elementos de seguridad con que cuentan los autos hoy. Los autódromos no tenían las condiciones con que cuentan hoy. Pero si vos haces un análisis de lo que ocurría en Europa, es exactamente lo mismo. El automovilismo fue evolucionando en todo el mundo en forma simultánea. Obviamente que por una cuestión de economía, el avance que logró tener el automovilismo en Europa es notablemente más muy superior a lo que logramos nosotros, por el tipo de materiales que se utilizan. Pero en aquel momento no había una diferencia tan importante entre lo que se hacía en Europa y lo que se hacía aquí en Argentina. Nosotros no pudimos seguir ese desarrollo y esa evolución. No obstante eso, se trabajó muchísimo y hoy han desaparecido en una proporción muy alta todo lo que pasaba en aquella época, en cualquier categoría que hoy analicen.
Sabes que recién cuando hablabas de Rafaela aparece en imágenes porque vos no lo estás viendo a lo mejor, pero después cuando veas el video lo vas a ver justamente la carrera que gana Monguzi, donde hubo una especie de discusión ahí porque hubo una orden de equipo para que Monguzi no ganara y él no les dio bolilla. Creo que ¿estaban en el equipo de ustedes o en el equipo Chrysler? Sí, pero eso ocurrió con posterioridad. Ah, bien. Eso ocurrió en el año, si no recuerdo mal, 1977. Está bien. Es más, yo en esa carrera en particular no estaba presente porque lo había acompañado a Ariel Bach, piloto rosarino también de la Fórmula 1, Sí, sí, que lo me había conozco, lo conozco. pedido, fue a hacer las dos últimas carreras de la Fórmula 2 europea y me había pedido que lo acompañe y justamente en esa carrera en particular no estuve presente, pero sí conozco todo porque eso ocurrió con el equipo nuestro y efectivamente el piloto número 1 del equipo era Pedro Pasadores y Claro. Ángel Monguzi había retomado a volver a subirse a uno de nuestros autos y en particular en esa carrera en Rafaela venía ganando y no respetó las órdenes de que tenía del equipo de cederle el puesto por una cuestión de puntos en el campeonato a Pedro Pasadores. Bien, completamos la trilogía, porque vos sabés que lo tuvimos primero a Monguzi, nos habló del tema, después lo tuvimos a Pedro Pasadores y ahora nos comentás vos, todos comentan el hecho de la misma manera. Bueno, lo tengo a Marcelo Chino Castro, que está en el estudio, un hombre que sabe mucho de fierros, le gusta mucho el automovilismo, él es de Azul, de la provincia de Buenos Aires, y seguramente alguna consulta te quiere hacer. Sí, Chino, te escuchamos. claro, por supuesto. Juan Carlos, lo quería llevar a Salta, junio del 2004, una carrera de turismo carretera que significó la victoria número 45 del Flaco Traverso. ¿Recuerda usted el Torino Violeta, ¿no? De Traverso y una carrera que tuvo a muerte con el Pato Silva y con Aventín. Sí, por supuesto. Cuando en el año 2001 me llama justamente el Flaco Traverso y me hace una propuesta diciéndome si me interesaba participar de un equipo donde iba a correr él. Él venía de un receso de haberse ido del turismo carretera, creo que por un periodo de 2 años, algo así, y quería volver y estaba tratando de armar un nuevo equipo. Se hizo en las instalaciones que tenía Alejandro Urtubey y él iba a ser el piloto y me convocó a mí para trabajar y construir los autos. Construimos ahí eso, el primer auto que se hizo fue un Ford. Finalmente la CTC en ese momento le pidió a Traverso que no volviera con un Ford, que volviera con un Chevrolet, así que el Falcon ese pasó a manos de Lavari. Construimos dos Chevy, una para Alejandro Urtubey, que la usaba en el TC Pista, y otra para él en el turismo de carretera. Y después de un par de años el Flaco cayó un día y me dice, bueno, me gustaría hacer un Torino. En realidad construimos también dos porque ya Alejandro Urtubey se había incorporado al turismo carretera y los dos participaban con Torino. Y fue la de Salta la primera victoria que tuve yo junto a él, con el equipo, con el Torino. Que larga tercero esa final, ¿no? Detrás de Silva y Aventín, y en la quinta vuelta ya estaba primero. Y usted hacía el chasis y el motorista era nada menos que Omar Wilke. Exactamente, sí. Fue un placer
enorme trabajar de la mano de Omar Wilke, una persona maravillosa, muy agradable, nos llevábamos perfectamente bien, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Uh-huh. ¿Y el flaco, cómo era el flaco Traverso arriba del auto? ¿Era impulsivo así como afuera? ¿Como abajo del auto? No, justamente la diferencia más importante que tenía el flaco, que debajo del auto era una persona maravillosa, como lo sigue siendo actualmente, con el cual sé tener contacto cada tanto. El flaco te podés sentar a tomar café y te pasar horas escuchando anécdotas y no parás de disfrutarlo. Y cuando se subía arriba del auto de carrera, tenía la particularidad de ser extremadamente exigente, pero a la vez la virtud de la capacidad de manejar un auto de carrera como nunca vi a nadie. Lo vi manejar maravillosamente bien en piso seco, y para mí fue superlativo verlo cuando se corría con lluvia. ¿Quién fue para usted ¿Y Luis Di Palma? Sí. Perdón, Chino. No, me quería consultar cuál es, a su criterio, el mejor piloto que ha tenido el turismo carretera. Me está dando la pista de que Traverso es uno de ellos. Sí, sin duda. El turismo carretera no tengo ninguna duda que fue el flaco, el piloto que más me impactó por su capacidad para llevar un auto. Y en cuanto al TC2000, yo tuve la posibilidad de haber participado de la mano como piloto de Jorge Omar del Río, con el cual teníamos el vínculo desde la Fórmula 1, porque él corre que el último año de existencia de la Fórmula 1, en el año 1979, gana el campeonato. Hola, sí, lo estamos escuchando. Sí. Bien. Gana el campeonato, se termina la Fórmula 1 y a todo esto ya era la comisión de Volkswagen había decidido que siguiéramos la misma estructura, siguiera participando con el nacimiento del TC2000, y construimos un Dodge 1500 y tuvimos la buena suerte de haber ganado los 3 primeros campeonatos de TC2000, 80, 81 y 82. Y bueno, Jorge Omar del Río tenía las mismas virtudes para manejar un TC2000 como las tenía el flaco para manejar un turismo carretera, independientemente de que obviamente te digo esto porque yo no trabajé con el flaco en el TC2000 y tenía también las mismas condiciones, ¿no? Escuché este mensaje, Colo, que te va a dar mucha risa. Dice Marito García: con el padre del Colo me hice amigo en los asados, en el circuito me convidaba con traguitos de vino Titarelli. Sí, un placer enorme. Le agradezco a Marito, me gustaría encontrarme con él, hace tiempo que no lo veo. Y la verdad que hemos pasado muchos años de mucha felicidad compitiendo. Fue el competidor más duro que tuvimos básicamente durante toda la temporada de lo que fue la Fórmula 1. Bueno, mira, justamente en este momento está apareciendo la imagen: 500 millas de Argentina en 1977, primero Mongusi, Pianeto 2, segundo Pedro Pasadores, Pianeto 2, tercero Jorge Omar del Río, Berta 2. Bueno, el promedio realmente monstruoso: 241 kilómetros, 977 metros la hora. La verdad que era impresionante. Yo me acuerdo la última vez que estuve en las 500 millas, fui 5 o 6 años seguidos, o casi seguidos. Realmente era como estar con la cabeza inquieta, porque la velocidad que andaban esos autos
era impresionante. Pero bueno, Pablo, viniendo a la actualidad, y ya tenemos que ir, no redondeando, pero sí no nos queda mucho tiempo, seguís trabajando y tenés nada menos que ahora, ¿cómo viene tu vinculación con la gente del Top Race? Porque entiendo que todos los autos del Top Race, digamos bien, pasaron por tus manos, pasan por tus manos, ¿no? Bueno, cuando yo me vinculo a ese equipo donde me llama el Flaco Traverso junto a Alejandro Urtubey, hicimos los 4 o 5 primeros años de turismo de carretera, hasta el momento que Traverso decide eh, terminar con su carrera deportiva, y Alejandro Urtubey me había encargado el diseño de un auto. Ellos habían comprado lo que era la categoría Top Race tal cual la había iniciado la asociación de la CTC, que era, no sé si ustedes la tienen presente, era la mezcla de todos los autos que había, corría autos muy chiquitos, muy grandes, era otro tipo de visión de lo que era el Top Race. Alejandro Today tomó la decisión de convertirla en una verdadera categoría con autos iguales, y a partir de ahí, que debutamos en el año 2005, hice el primer diseño. Después se hicieron los autos de la categoría Junior, que estaban equipados con motor de 4 cilindros. En el 2008 se hizo la versión una revisión de los primeros autos, y pasamos a un auto con suspensión trasera independiente, que fue el primer auto en el país con techo, con suspensión independiente en las 4 ruedas, tren delantero y tren trasero. Y finalmente se hicieron en el año 2012 los últimos autos, que son la categoría máxima, que hoy sigue compitiendo en el Top Race. Y actualmente estamos en el desarrollo de una versión de estos últimos autos, al cual le estamos equipando con un motor V8. Todos estos anteriores, salvo el chiquito, tienen motores V6, y este modelo, con un motor V8 muy potente, va a estar en pista en aproximadamente 10 o 15 días. Juan Carlos, yo quería hacerle una consulta respecto de el parque automotor de las distintas categorías, ¿no? ¿Por qué la del turismo carretera sigue siendo la mayor concentración de autos, ¿no? Están corriendo las finales 45 autos, y ha mermado un poco, me parece a mí, las de ya sea el Top Race o el TC2000. ¿A qué se debe eso? Bueno, es innegable que la tradición que tiene, la historia que tiene el turismo carretera, atrae a los pilotos a sumarse a esa categoría. Todo el mundo hace el esfuerzo por ir a esa categoría. No obstante eso, el Top Race tuvo algunos altibajos. Hoy está creciendo fuertemente. Yo creo que nos vamos a transformar en una categoría importante, y el paso del tiempo va a hacer que vayan apareciendo cada vez mayor cantidad de autos, y se vayan repartiendo un poco los pilotos en las distintas categorías. ¿Es la categoría con más tecnología, el Top Race? No tiene, tal vez el TC2000 tenga un poco más de tecnología, porque siempre se contó con un aporte económico muy importante por la participación en esa categoría en particular de las terminales automotrices, Claro. lo cual le permitía hacer autos con un mayor desarrollo o con una mayor inversión. No obstante eso, hoy el Top Race está apuntando
que este nuevo vehículo que vamos a poner en vista a partir del año próximo vaya incorporando una mayor cantidad de tecnología, pero hay que tener mucho cuidado con el nivel de costos porque la tecnología es cara. Claro. El automovilismo, cuando reúne componentes muy avanzados, se transforma en costos que no son fáciles de alcanzar, sobre todo, bueno, en un momento del país que no es el mejor. ¿Oscar? Hola. ¿Oscar? Espero que no se... No, A no, ver, no. ahí. Yo estoy acá. Yo te estoy escuchando, ¿Se ha Oscar. cortado? Te estamos escuchando A ver, perfectamente. Colo. Sí, sí, Colo, yo lo ¿estás escucho ahí? perfecto. Ah, bueno, Sí, bueno, sí. bueno. Bueno, para redondear un poco esto, hay que tener cuidado, bueno, con el tema tecnológico. Quería consultarte, ¿por qué razón la Argentina, a ver, estos autos con techo son los que triunfan y no, a ver, uno dice, un auto de mecánica argentina Fórmula 1 no puede ser posible porque era muy caro, pero si hablamos del turismo de carretera es el doble más caro, o me estoy equivocando? Sí, no sé si lo que te referís es a por qué no autos de fórmula y sí por qué autos de techo. ¿Esa es la pregunta? Claro, sí, esa es la pregunta, porque a ver, a mí me parece hasta, perdón por lo que digo, pero me parece hasta contraproducente, debería existir o el TC, está bien, uno, pueden existir todas las categorías que sean, pero digo, el abanico o el TC 2000 o el Top Race, uno no sabe por dónde apunta, y el turismo de carretera, pero ¿por qué no un auto de fórmula mucho más potente? Porque hasta ahora es como que el auto de fórmula, digamos, los que manejan la categoría, es como que no le dan bolilla. O me parece a mí, no No, sé. no. Es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Eh, Ah, bien. salvo la Fórmula 1, que tiene la capacidad de convocar una enorme cantidad de gente, o alguna Sí, categoría como la Indy en Estados Unidos, el resto de las categorías de Fórmula no resulta atractiva para la gente y no le encuentro, digamos, yo que soy un apasionado de los autos de fórmula y de los desarrollos tecnológicos sí, que se hacen sobre ese tipo de modelos de auto, me duele que sí. hoy no podamos superar lo que es la Fórmula Claro. Renault o autos muy chiquitos. Desearía que volviera a existir una Fórmula 1 nacional o algún auto de mayor potencia, pero lamentablemente no generan un atractivo para convencer a la gente de que asistan a verlo, pero te repito, es un problema a nivel mundial. Las categorías de fórmula que no son la Fórmula 1 tienen muy poca asistencia de público. Mirá vos, mirá vos. Bueno, Yo tengo una, una última pregunta, Chino, sí. tengo Dale, yo dale, una dale, dale. última pregunta para Sí. que nos dé una, obviamente apelando a su amplísimo conocimiento y trayectoria, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace un chasista en el auto? ¿Cuál es la parte que le toca? Porque del motorista lo sabemos. El chasista. ¿Y cómo se prepara un auto, el chasis de un auto, de un autódromo a otro? Digamos, esa diferencia de autódromos, bueno, también es en la preparación del chasis. ¿Qué se le hace al chasis? Bueno, hay dos trabajos básicos que puede realizar un chasista. En el caso mío y donde más actividad desarrollé durante todos estos últimos años fue el diseño del auto, no tanto el trabajo del auto en la pista. Eh, por una cuestión de que al integrarme a la categoría a partir de que me pidieron el diseño de un auto, estuve siempre enfocado en los cambios que fuimos haciendo en los distintos modelos. Después existe otro sector de la parte de los que nos dedicamos a los chasis, que son los ingenieros de pista. Esto Ujú. ocurre en todo el mundo.
están los ingenieros en Fórmula 1, están los ingenieros que trabajan en la fábrica, en el diseño y el desarrollo del auto, y están los ingenieros que van a las pistas y hacen el trabajo de puesta a punto de los autos en la pista. Cuando vas a la pista, tenés, depende de la categoría, tenés mayor o menor posibilidades de cambio. Nosotros pasamos antiguamente en el TC2000 de tener la libertad absoluta de poder cambiar la cantidad de motores que quisiéramos, las relaciones de caja, las relaciones de diferenciales, lo cual se convertía en un llegar a la pista un viernes y no dormir hasta el domingo a la noche cuando regresábamos, porque pasábamos toda la noche trabajando y cambiando cosas. Claro. Hoy eso se ha acotado de manera notable en todas las categorías para que sea todo más lo más parejo posible, más llevadero, más lógico. Entonces la puesta a punto, si bien básicamente se conforma por la alineación que lleva el auto, depende si la categoría tiene unas cargas aerodinámicas que se puedan modificar, alerón por ejemplo, que podés llevar mayor o menor carga de alerón, sí. Variar la incidencia del piso de la trompa para también variar la carga en la zona del tren delantero, trabajo sobre los amortiguadores en las categorías que se permiten. En el caso particular, por ejemplo, del Top Race, el reglaje del amortiguador está reglamentado. No podés tenés algunos puntitos con los cuales podés trabajar en la regulación del amortiguador, pero la parte interna del amortiguador, la configuración, que son pistón, láminas, etcétera, está todo reglamentado. Pero va variando de categoría en categoría, claro. Pero básicamente son los puntos con los que se pueden trabajar, hasta con la presión de las gomas. Claro. Bien. Clarísima la explicación. Sí, y ya no nos queda tiempo, querido Marcelo, ¿no? Bueno, tenemos un minutito, ¿sí? Todavía nos está quedando un minutito. Como para 2 minutos. Bueno, no, simplemente agradecerte, Colorado, querido, porque realmente sos un gran referente del automovilismo deportivo. Nosotros acá en el programa sacamos historias de toda la gente vinculada al deporte motor, los pilotos y demás. Y la última pregunta es esta. ¿Quién fue Luis Di Palma para vos? Bueno, con Luis Di Palma fue también uno de los con los cuales me tocó trabajar. Tuve la suerte de haber podido trabajar con grandes referentes de pilotos de todo el país. Y con él pude ganar el campeonato de la Fórmula 1 del año 1978 y después tener una participación también en el TC2000 con un Dodge 1500. O sea que tengo el mejor recuerdo para mí de él, de su capacidad para poder moverse en este tipo de autos, y fundamentalmente en la Fórmula 1, donde tuvimos la suerte de haber ganado el campeonato. Bien. Bueno, Colo, te agradecemos mucho con Historias a Fondo. Después te vamos a mandar el video para que lo tengas ahí de recuerdo, para que lo leas, para que lo mires, que hagas lo que quieras con él. Te agradecemos mucho desde Neuquén, porque vos conocés mucho la zona, has venido mucho a Roca, has venido muchas veces al Valle. Así que te agradecemos mucho en nombre de Historias a Fondo y te queremos desear lo mejor en esta nueva apuesta que están haciendo con el Top Race. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer para mí estar en contacto con ustedes, les agradezco y bueno, será hasta cualquier momento. Siempre estamos por allá, por Neuquén, hace poquito estuvimos en un centenario con el Top Race. Muy bien. Bueno, un abrazo muy muy grande, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta charla. También muchísimas gracias a nuestro querido amigo Oscar Lorenzo Scalerandi. Y Pianeto le anunciamos que sí, vamos a enviarle una copia de esta charla para que la tenga. Y seguramente en algún circuito de aquí de la zona nos vamos a ver cuando él ande por aquí muy pronto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.